Buenas tardes, amigos. Aquí estamos como de costumbre en perspectiva. Te invitamos a que nos acompañen en la entrega de hoy. Estaremos con ustedes como de costumbre el licenciado Manuel Gómez y Grisel Cruz quien les habla. Esperamos que nuestro conversatorio de hoy sea de tu agrado y que lo comparta con nosotros. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿Cómo licenciada. se siente? Bueno, yo me siento bien en cuanto a sentirme de salud, pero me siento mal porque veo que la pandemia no tiene una escalada en lugar de tener una desescalada. Entonces eso es preocupante y no me siento bien por eso. Bueno, licenciado, tienes razón porque la situación es lógico que nos sintamos preocupados y más aún preocupados porque en realidad hay una situación muy incierta en el sentido de que cuando el cuerpo médico, en sentido general, está afectado, que son la gente que deben de darnos a nosotros apoyo y auxilio, y ellos se sienten afectados y se sienten quejosos, no están conformes porque no tienen la solución del problema ni tienen los insumos indispensables para proteger a la población. Y más aún, según escucho ciertos directores de ciertos centros médicos quejándose de que no tienen ya cupo para dar atención y satisfacer las demandas. Ya hay ciertos hospitales que, como el Home, por ejemplo, que estuvimos escuchando a su director, que hablaba de que ya el hospital no tiene capacidad para recibir más personas y que tienen una lista en espera que según van dando de alta a lo que han mejorado, pues seleccionan para ingresar lo que están en espera. Es una situación muy lamentable, licenciado, y preocupante porque a pesar de que no hay todavía de parte de la ciencia una medicina que pueda por lo menos hacer un stop a la situación, no hay una vacuna, no sabemos hasta cuándo. Pero también es preocupante, licenciado, cada país tiene su problema, pero el nuestro, como otros, da a entender que no estaba preparado para esta situación y que no obstante, quizás, yo no sé, quizás tenían informaciones de que esto estaba sucediendo en otro país, pero no se tomaron las medidas efectivas por la razón de que los hospitales hoy se quejan de que no tienen capacidad para enfrentar la situación porque carecen de insumos, carecen de personal, carecen de todo para enfrentar la situación. Y yo diría que en lugar de usar el tiempo para hacer, como dicen, ayuda alimentaria en ese periodo preelecciones que nos tocó a nosotros vivir, vi que se agotó mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho dinero, entregándole a las personas más necesitadas ciertas raciones de alimento. En eso se fue, según oigo decir, una gran cantidad de dinero, pero también eso contribuyó a que esa manera desesperada de entregar esas raciones, las personas se contagiaron porque en necesidad de ser favorecido con una ración de esta, pues la gente no observaba la distancia ni la medida preventiva para evitarlo, porque ahora ya estamos en el post periodo de elecciones y vemos que se ha presentado informe de un elevado porcentaje de la población afectada, pero a mi modo de ver, yo no me gusta opinar mucho sobre esto, pues yo no soy médico y las opiniones hay que dejárselas a los que dominan el tema, a los que tienen conocimiento de esto, pero yo pienso que todavía esta explosión que se ha presentado en esta semana, de este alto porcentaje de personas contaminadas, no es todavía el resultado de las elecciones, No, porque, eso viene la semana próxima. ¿verdad? No es el resultado por la razón de que a esto hay que darle tiempo para que brote. Y apenas tenemos 2 o 3 días de que las elecciones pasaron. Es decir, que todavía ese virus no ha tomado espacio para manifestarse. De manera que este alto porcentaje que se está reportando pudo haber sido
por la manera de entregar esas raciones y la manera de que la gente en los sectores marginados no ha prestado atención, no ha dado la debida importancia a las medidas. Y no es menos cierto que veíamos como el conglomerado de personas en los sectores marginados nos respetaba en vía de buscar una ración, y otro de que no obedecían porque no tienen suficiente conciencia y un grado de razonamiento normal para entender que es responsabilidad nuestra, porque las autoridades tengan también su parte de responsabilidad. Pero yo entiendo que nosotros como individuos somos los responsables de cuidarnos a sí mismos y de cuidar a nuestra familia y a nuestros semejantes. Licenciada, perdone que la interrumpa, pero hay algo. Lo que usted dice tiene un poco de razón, pero uno mirando el intervalo de tiempo que se desarrolla este virus, que regularmente el proceso transcurre desde la primera semana a 14 días. Esto da el traste de cuando terminó el último estado de emergencia, que fue un domingo 27. Ese mismo domingo, la ciudadanía inconsciente e irresponsable, usted pudo verla en videos, que estaba en el malecón, en la avenida del Puerto, sin protección, uno encima de otro, haciendo selfie. Pero en la noche de ese día, que incluso fue un día en la mañana lluvioso y en la tarde, estaban en los barrios hacinados, como en Villas Agrícolas, en Villa Juana, en Cristo Rey, que fueron las imágenes que yo pude ver. Estaban la gente. Desde ese tiempo para acá, esa irresponsabilidad la estamos viendo ahora en esta escalada. Ni siquiera corresponde. Solamente cuando se abrió la campaña, vimos que mucha gente, por el furor que trajo esta campaña de ambas partes, también se descuidó mucho. Entonces yo creo que principalmente han crecido esto más por la irresponsabilidad, porque tenemos que entender que a pesar de las medidas que tomaron los gobiernos, la colaboración de los partidos políticos, siempre se les recalcaba a las personas que tenían que tener distanciamiento social, las protecciones que deberían tomar, el distanciamiento al tomar el transporte cuando se abrió el transporte. Sí, una serie de regulaciones que se tomaron en cuenta, pero siempre la ciudadanía irresponsable, principalmente la juventud, y que me perdonen, lo hacen. Entonces, ya eso lo estamos viendo ahora con el incremento de los casos. Creo que las autoridades actuales se van a ver compelidos a cerrar de forma drástica el país, algo que podría ser catastrófico. Me imagino que viendo la forma que se están desarrollando en el orden político después de pasadas las elecciones, pues en colaboración y en acuerdo con las autoridades electas, creo que se van a ver obligados ambos sectores a presionar. Incluso el Colegio Médico está exigiendo que se cierre y está pidiendo que el Moscoso Puello se le den insumos. Y usted habló del HON, pero el Sedimá está lleno. También está lleno UCI. Se dice que hay un 74% de cama ya ocupada, pero creo que es mayor. Ventiladores estamos escasos. Si nosotros no controlamos esto ahora, va a pasar lo que pasó en Europa, que hubo que seleccionar quiénes. Eso es seleccionar quién va a vivir. Cuando usted selecciona a quién le va a dar una cama, a quién le va a dar un ventilador, va a seleccionar. Entonces, creo que la próxima semana las autoridades actuales, en coordinación con las autoridades, ¿y por qué digo en coordinación? Mire por qué. Luis Abinader designó ayer una comisión de salud para tratar la situación del COVID también, y está presidida principalmente por la vicepresidenta Raquel Peña, por los doctores Plutarco Arias, Mario Lama, Víctor Atala, Eddie Pérez Ten, José Miguel Estefan, Daniel Rivera, Natalia García e Ibelice Acosta. Ese conjunto de personas de parte del presidente electo se ha incorporado también para darle seguimiento, y por eso que digo que es en conjunto, porque ahora mismo, perdone que le mezcle la pandemia con la parte política, pero como tiene que ver con eso, esa comisión se está trabajando en ello, y que no nos sorprenda que la próxima semana tomen medidas posiblemente hasta de cerrar el país 24 horas por unos días. Eso sería muy lamentable, porque no sabemos si
la ciudadanía cuenta con los recursos, tanto de alimentación, medicina, agua potable, para pasarse por lo mínimo una semana en cuarentena. Eso no lo podemos determinar y no sabemos si el Estado ahora mismo está en condiciones para asegurar que de los 10 millones de personas que hay en República Dominicana, pues cuenten con esos recursos para resistirlo. No, licenciado, yo no creo. Fíjese que a propósito de esa puntualización que usted hace, yo me he preguntado, yo salgo en la medida en que la situación me lo exige, pero yo sin necesidad no quiero salir a la calle. Pero he observado que en las primeras semanas los supermercados tampoco guardaron las recomendaciones de distanciamiento. Las filas eran enormes, lo mismo que los bancos. Posiblemente eso contribuyó, porque hablamos de los barrios marginados, pero esto lo veíamos en plena capital, pleno distrito, veíamos todos los bancos con su tremenda fila, los supermercados por igual. No se respetaba la distancia porque la gente se desespera, pero yo estoy observando, licenciado, en estos días, yo estoy observando algo raro. Yo me lo pregunto, yo no encuentro la respuesta. ¿Y cuál es la interrogante que yo tengo? Yo no estoy viendo fila en los supermercados. Ya no hay fila en los supermercados. Entonces yo me pregunto, fíjese que están advirtiendo que podría ser, y la gente, cuando le hablan de que algo podría suceder, la gente se desespera y acude a los supermercados a provisionar su despensa. Pero yo me pregunto, y ahora se está comentando de una posible medida drástica. ¿Y qué está pasando, licenciado? Que los supermercados de 2 o 3 días acá no tienen fila. Licenciada. Y ni los bancos tampoco. Licenciada, hay una razón. Dígame qué usted opina, porque yo estoy pensando licenciada, otra cosa. Los recursos se han agotado. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la gente ya no va a los bancos, ¿a qué va? Porque no, si las tarjetas están llenas. Los bancos ya parece que lo que tenían disponible lo sacaron. Ya a los supermercados se va con dinero. Entonces, eso es una mala señal, eso es peligroso. Eso quiere decir, entiendo yo, se agotaron los recursos y la gente con su alimentación no come cuento. No hay fila en los bancos. Entonces, este es el resultado de las medidas que se tomaron al principio de quédese en su casa, licenciado, pero el Estado no tiene 1 millón de empleados. El Estado apenas le da empleo a unos 700,000 ciudadanos. Y después eso de estar dando fundita, eso es humillante. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que se creen empleo y que se le dé empleo a todo el que quiera trabajar según su capacidad. Pero eso de estar dando fundita, para mí yo lo siento humillante y ridículo. Entonces, licenciado, ¿cómo un Estado puede estar llevándole miserable fundita a una familia que no satisfacen sus necesidades? Se gasta una suma de dinero enorme que no se le da explicación al pueblo tampoco. Entonces, eso de cerrar la economía y 24/7, la mayoría del pueblo dominicano vive de ocupaciones informales del día a día. Entonces el Estado no puede sostener un pueblo sentado, comiendo. Y mire lo que acaba de pasar, mucho contagio por estar repartiendo fundita y la desesperación del ciudadano por coger una fundita, mírelo ahí, bueno, ese alto porcentaje de afectados. Lo que podría ocurrir... Yo no estoy de acuerdo que se inventen los cerebritos, pero que dice que hay aquí medidas cosa, más efectivas. Déjeme decirle una cosa, yo creo que alguna medida se debe tomar porque yo prefiero cualquier medida antes de caer la teoría de Darwin. La teoría de Darwin planteaba lo que se llama la selección natural, que los más aptos sobrevivirán. Entonces, si nosotros no tomamos medidas como país, entonces va a haber que seleccionar quién muere y quién vive. Y no queremos. ¿Sabe qué? Es que si vamos usted y yo y Cherito, le van a decir que viva Cherito por juventud, porque ya nosotros vivimos. Y eso no debería ser. Jamás. Entonces, si no queremos caer ahí, yo creo que alguna medida debe tomarse. Estoy de acuerdo con usted.
si, por ejemplo, no se puede cerrar el país de forma total, pero se puede hacer parcial y tomando medidas represivas. Me perdona, licenciada. No, medidas sí, represivas porque no, si así es que se entiende. No, yo no estoy de acuerdo con la represión. Yo estoy de acuerdo con la educación. El que lo tome o lo deje, llevar mensajes efectivos y contundentes para que la persona se concientice, porque a menos que no sea normal de su cerebro, la persona no necesita tener títulos universitarios para entender su responsabilidad. Sí. Yo creo en una campaña educativa eficiente. No hay tiempo para eso, licenciada. Sí, licenciado, no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo, licenciada. Educar. Ahora lo que hay tiempo de mano dura, licenciada. Me perdona, es mano, pero no. Se usó la mano no, pero hay que usarla más. Porque, licenciada, eso es lo que usted dice, hay que trabajar en eso, pero eso es al paso. Tenemos un grupo de personas irresponsables, lamentablemente por el régimen de fuerza. Es que es la única forma que podemos contener esa pandemia, porque es que nosotros, las personas que tomamos precauciones, no nos vamos a contagiar, pero es irresponsable que nos va a contagiar a nosotros. Déjeme explicarle. Mire, un joven que supuestamente, como a ellos no le pasa nada, sale a la calle, pero él se le olvida que él tiene madre, que tiene padre, que tiene abuelo, que tiene abuela, que tiene sobrinito, que tiene tío y tiene personas con afecciones de salud grave, diabético, hipertenso, etcétera, ¿verdad que sí? Entonces, ese se olvida, él piensa en él, pero tiene tan inconsciencia que no sabe que si él se contagia, él va a vivir, pero va a matar a sus... Bueno, pero entonces yo no veo por qué se tomaron medidas drásticas al principio. ¿Y qué hacía la policía? Lo apresaba, lo llevaba todo junto a un lugar, entonces no hay espacio para apresar a tanta gente de manera drástica y juntarlo todo allí, por ahí vino un contagio también. Lo que yo estoy diciendo es, por ejemplo, si yo tengo que agarrar toda la fuerza que tengo y militarizar todo el país, lo voy a hacer, como han hecho algunas naciones. Pero estaba militarizado. Sí, no, estaba por punto, licenciada, por punto. Porque déjeme explicarle una cosa, mire. Sí, pero espérese, esos militares son humanos también. Sí, son humanos, pero... Y hay algo que según oigo decir, no se quiere que se diga, esa gente que estaba en la calle, hay muchos contagiados y ellos tienen familia y llegan a su casa por la noche también y hay mucha gente, me dicen, contagiada y que no se quiere que se sepa. Ciertamente, pero lamentablemente, déjeme decirle, la policía es un cuerpo auxiliar de las Fuerzas Armadas. Es un civil armado para el orden público. Pero el guardia de las tres instituciones se comprometió a arriesgarlo todo por su patria. Y es un compromiso que tiene, es un riesgo que ocurre, no solamente yendo a combate a otra tierra o dentro de su país para defendernos. No, también ante esa situación es imperativo. Y en el único caso, fíjese que en Estados Unidos, que no se hace, se tuvo que meter la Guardia Nacional. Eso no se hace, eso es terrible cuando se toman esa medida, porque eso está para salvar. Pero si nosotros vemos que nuestra población esté en peligro por la irresponsabilidad, solamente en los puntos irresponsables, tenemos que usar la guardia, porque los guardias sí saben hablar porque hablan una sola vez. Lamentablemente, es una situación, nosotros tan focalizados, ¿dónde están los irresponsables? Porque usted no lo va a ver en Naco, no lo va a ver donde usted vive, ni en el Piantini, ni en Arroyo Hondo. Usted lo va a ver en esos puntos. Pues entonces en esos puntos hay que reforzar. Yo recuerdo, licenciada, que una vez era jefe de la policía Pedro de Jesús Candelier y unos desaprensivos lo desafiaron en el Capotillo. Y Pedro de Jesús Candelier, ¿usted sabe lo que hizo al otro día? Le hizo un deceso allá por helicóptero, por el río, por tierra y lo sacaban debajo de la cama. Como pasó ahora, cuando salieron esos irresponsables, acuérdate, viste el video que estaban tirando una vaquerada, le hicieron un deceso ahí, allá, agarraron a todo el mundo. Hay un tal Buche que ya lo mandaron para La Victoria, que ese tiene puntos de droga y todo, lo agarraron a todito, porque cuando la autoridad se dispone, toma medidas. Y es la única forma que entiende. Licenciada, usted es educativa y cosas, pero no tenemos tiempo. Cada día que pasa es vital, se incrementa. Hay que lamentablemente recurrir a los mecanismos represivos. Bueno, licenciado, yo respeto su punto de vista, pero yo creo que la represión más fuerte que debería hacer el Estado es aprovisionar los hospitales de las medicinas que hasta ahora han dado resultados, que no la tienen,
aprovisionar en la medida de que puedan obtener todas las herramientas de insumo para proteger a la población. Y si hay que improvisar hospitales improvisados, ¿por qué no? Que se haga, pero no poner una carpa aquí y habilitar un hospital vacío, sino habilitar los hospitales necesarios con su correspondiente insumo y personal, que hoy decir que también el personal resulta escaso porque hay un personal afectado y que ya el personal está retrocediendo por cansancio. Bueno, pero yo no creo que las medidas de represión sean la de primer orden. Sin embargo, licenciada, que habiliten hospitales y que busquen la manera de que haya medicina. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Hay iniciativas que se pueden imitar. Yo siempre menciono un joven presidente de un hermano país llamado El Salvador, apellido Bukele. Cuando una persona le diagnostican y le hacen la prueba PCR y sale con el COVID-19, inmediatamente el Estado le suministra un kit con todas las medicinas que ya, los procesos, indicaciones por día. Yo lo mandé, el director le puede saber que y seguro usted lo vio, un kit azul, donde dice todas las prescripciones, esta usted se la toma tanto día, así. El proceso donde la persona puede automedicarse con las indicaciones que el Estado le está haciendo, un kit completo con todos los medicamentos que va a utilizar. Eso lo está haciendo El Salvador. Entonces, República Dominicana puede imitar esa situación ante la falta de cama de esto. Pues vamos a atender a la gente domiciliariamente. ¿Cómo? Educándolo con esto y eso. Usted que le gusta tanto la educación, yo creo que esa iniciativa, eso tiene un costo, sí, pero la vida humana vale más que eso. La vida humana vale más que eso. Si hay que recurrir y hablar con el presidente entrante y que vamos a utilizar los 1.000 millones que se le van a dejar, aunque él cuando entre tenga que iniciar con un endeudamiento para salvar vidas, vamos a hacerlo y vamos a comprar eso, que cada persona tenga su kit y pueda comenzar un tratamiento y no se nos mueran las personas. Yo creo que ya el país no puede con más deuda. Pues no, licenciada, pero lamentablemente es la vida que vamos a salvar. No puede, yo lo sé. Casi la mitad del Producto Interno Bruto se va en pago de deuda. Eso lo sabemos, licenciada. Pero primero, óigame bien, yo parto de la siguiente manera. En mi casa, si yo tengo un hijo mío, y si yo tengo que empeñar el carro, la casa, lo que sea, hasta yo mismo para salvarle la vida, yo lo hago, después yo averiguo. Así mismo se administra un país. Primero es el país, que son los seres humanos. Y luego, bueno, vamos a ver lo que podemos hacer como país para levantarnos, pero con las personas sanas, pero con las personas enfermas no nos podemos levantar. Entonces yo considero que esa medida podemos imitarla, licenciada. ¿Qué usted opina al respecto? No, mi opinión es de que improvisen hospitales aunque sea debajo de un árbol y que busquen medicina, que aprovisionen esos hospitales de lo indispensable para darle atención a la población, no usar la fuerza. Porque esas fuerzas también son humanos, tienen familia. Ese tipo de hospitales, con todas esas camas y todo eso que se necesita, no tenemos tiempo para hacerlo. No, ni tiempo ni organización, no, porque el país no está y además, preparado para eso. Recuerde que el gobierno actual ahora mismo está muy limitado porque todas las medidas que tome ya tiene que ser consensuada con el presidente que le va a recibir. Bueno, pero hasta el 16 de agosto esa gente tiene responsabilidad. Ciertamente, pero también... El que entra lo que tiene que hacer es continuar con las medidas indispensables e implementar nuevas medidas más eficientes. Le voy a mencionar algo para desglosarle eso. Mire, inmediatamente Luis Rodolfo Abinader Corona ganó las elecciones e inmediatamente el presidente Danilo Medina creó, mediante el decreto 238-20, la Comisión de Transición Gubernamental integrada por Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, que la presidirá, José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Juan Ariel Jiménez, Zoraima Cuello y Flavio Darío Espinal, para dar paso a la gestión de Luis Abinader, quien es el virtual ganador de las elecciones, porque usted sabe, hasta que la Junta no le entregue, el próximo miércoles le va a entregar ya el pergamino, se llama virtual. Inmediatamente Luis Abinader nombró una comisión presidida por Lisandro Macarrulla Tavares, quien la coordina, José Ignacio Palicia, Sonia Guzmán, Jochi Vicente, Miguel Seara, Darío Castillo y Gloria Reyes. Eso se hace para que
el gobierno entrante se empape de todo lo que va a recibir y cosas, y tenga el tiempo suficiente. Asimismo, es la medida de salud ante esta pandemia, porque ya este gobierno que va a entrar, todas las responsabilidades y medidas, porque él es que va a recibir, tienen que ser coordinadas con él, y él forma parte de eso. Ya esta parte del gobierno que queda en la transición es integral. Las medidas se toman apoyándola. Ok, usted va a tomar esa medida. El presidente ya electo le da su apoyo. Sí, o sugiere, no, mejor vamos a hacer eso. Es así que, porque la transición es para eso, en este caso. ¿Por qué? Porque el gobierno puede tomar una medida ahora, pero no puede tomar una medida que quizá en el plano económico perjudique al entrante. Por eso se hace consensuado. ¿Usted cree que no está perjudicando No el entrante, sino el pueblo dominicano? Pero la transición es para eso. Y por eso le digo que todas las medidas que se tomen, principalmente de ahora en adelante, con el COVID-19, si cierran el país, el gobierno, no fue Danilo Medina per se, él toma la medida. Es algo consensuado entre él y el presidente electo. Que por cierto, tenemos que aplaudir, ¿verdad? Que los partidos presentaron una madurez, principalmente el presidente de la República, que inmediatamente felicitó a Luis Abinader. Lo propio lo hizo Gonzalo Castillo, Leonel Fernández. Es decir, la clase política, Margarita Cedeño, pues dio muestra de madurez sin la Junta haber dado ya el mismo día de las elecciones, pues reconocieron que ya estaba marcada la victoria y comenzaron a dar felicitaciones. Eso llenó inmediatamente de satisfacción al pueblo dominicano, que siempre había una suspicacia, no, esta vez. Ahora, la Junta actuó excelentemente, sin embargo, se puede ver empañado el trabajo de la Junta con relación a los diputados. ¿Por qué le digo esto? Porque el método de Hong hace que el proceso sea muy lento y ha sido demasiado lento. Entonces, un trabajo bien hecho que ha hecho la Junta en esta dirección se puede ver empañado por lo lento que va la selección de los diputados, que, dicho sea de paso, es un método que usted puede ser el más votado y no ser elegido. Bueno, licenciado, en este caso ya los procedimientos que usaron, quiero hablar un poquito de las elecciones, licenciado. Y es en el sentido de que hubo una alta abstención de la votación. Quizás las personas más allegadas a este tipo de eventos tengan su explicación y rápidamente van a decir, bueno, la pandemia fue un motivo para que más del 40%, cerca de un 48% de la menos, población, un 44. de la población votante, quiero decir, porque nosotros tenemos aproximadamente, que no son datos exactos, 10 millones de habitantes según el último censo, que ya yo creo que... Y de votantes tenemos un universo de 7.500.000. Entonces, según veo en los medios, la población que votó fue más o menos... 4 millones. ¿Votó sí, 4 millones. Bueno, quedaron sin votar 3.500.000. Ok, es mucho. Mucho, no, ha sido la mayor abstención. Sí, ¿y por qué? ¿Cómo yo veo esta situación? Sí, en las elecciones pasadas hubo una gran abstención de más o menos un 30%. Un 30%, que es lo que se estipula. Pero vamos a justificar que el otro 1,000,000 y pico de abstención, vamos a justificar que fuera por la pandemia. Fue por la pandemia. Ok, pero ha habido una tradición de abstención que yo creo que es un trabajo excelente para los sociólogos y psicólogos, que no he visto nunca que ellos han profundizado en un estudio profesional sobre las razones por qué el pueblo dominicano siente esa apatía por las elecciones, porque ahora fue muy alta, pero no es la primera vez. Ahora pudiéramos decir, como ya dijimos, que puede ser que 1,5 millones de habitantes tuviera miedo por la situación extraordinaria que se ha presentado, pero un 30% de las elecciones pasadas es un alto porcentaje de abstención. Entonces, ¿por qué la población no tiene esa conciencia
de entender que el voto es un deber. Bueno, pero le dejo esa parte a los profesionales del área, a los sociólogos y psicólogos, para que se animen a hacer un trabajo. Y yo diría que también los gobiernos, es parte de su responsabilidad, así como se hacen otros estudios, pues que se haga un estudio en esta área para determinar y también para educar a la persona y concientizar a la persona de que el voto es importante y es un deber. Eso yo creo que ese trabajo deben hacerlo los profesionales del área para determinar las razones por qué la gente no se anima a ejercer el voto que le corresponde. Déjeme explicarle algo al respecto. Perdóneme, licenciado, déjeme terminar la idea. Dentro de ese orden, de esa alta atención, nosotros hemos visto que estas elecciones, yo respeto el criterio, pero yo tengo el mío propio. Yo pienso y estuve observando estas elecciones, yo diría, quizás hace muchos eventos que han pasado que no ha satisfecho la inquietud de la ciudadanía. Siempre hay una mayúscula inconformidad y un comentario sobre una supuesta fraude de elecciones. Siempre ha sido así. Y posiblemente haya sucedido, sí, ciertas elecciones que hayan sido fraudulentas, porque el dominicano es una persona muy emotiva y muchas veces hasta sus emociones llegan a la festinación. Y por ser esta característica del dominicano, yo no descarto que sí, se hayan usado métodos fraudulentos en ciertos momentos. Pero yo no había visto nunca unas elecciones como esta que fueron quizás más confiables que otras. ¿Por qué digo esto? Porque yo vi en los medios y donde a mí me tocó votar que la clase media baja y media alta fue la clase que votó. Y yo diría, había un deseo mayúsculo de esa clase, porque yo siempre he creído que esa clase media es la clase oprimida, y había una desesperación muy grande en que se produjera un cambio. Y yo creo que esa clase se arriesgó. Esa clase media, baja, media y media alta, por su inconformidad, no le importó contagiarse, y esa fue la clase votante y que lo hizo con mucho fervor, porque en realidad esa clase aspira un cambio, y yo me incluyo dentro de esa clase. La clase profesional también se animó y se arriesgó, no obstante la situación. Pero, licenciado, ahora que no arriesgamos, la clase media se arriesgó por desesperación, por inconformidad, por lo que fuera, pero la clase media quería un cambio. Bueno, estas autoridades, bueno, la felicito porque en realidad es cierto que esta clase necesita ese cambio, y estas autoridades nuevas ofrecían un cambio. Pero ahora, licenciado, estamos a la expectativa, queremos saber, queremos ver ese cambio, estamos esperando cómo es que estas nuevas autoridades van a producir el cambio. Deme un paréntesis y ahí. Creo que la clase media está a la expectativa, ansiosa, esperando cómo es el cambio. Y ojalá que no se nos engañe. Voy a comenzar de atrás para adelante de lo que te acaba de decir. Lo primero que le voy a decir, como han iniciado un grupo de comunicadores, que lo voy a mencionar por su nombre, y tienen razones en lo que dicen, pero creo que esas presiones son extemporáneas, como lo ha hecho Altagracia Salazar, como lo ha hecho Uchi Lora, como lo ha hecho Marino Zapete, como lo ha hecho Ricardo Nieves, por mencionar unos nombres. Yo creo que un gobierno que no ha tomado la silla no se le debe iniciar así, de la forma en que muchos lo están emplazando. Sé que, señores, un gobierno no va con una varita mágica, es lo primero que voy a decir. Lo segundo, usted dijo que votar es un deber.
pero al mismo tiempo no hay un régimen de consecuencia por ese deber, porque también se constituye en un derecho. En tal sentido que el que no vota no tiene un régimen de consecuencia, es lo primero. Lo segundo, ¿por qué usted dice esa atención aparte del COVID? Recuerden que el sistema de partido aquí colapsó. Los partidos tradicionales que fueron el PRD, PRC, que es Partido Reformista, Partido de la Liberación Dominicana, han perdido gran parte de la credibilidad por sus acciones. Entonces, un partido como el PRM, que es un partido nuevo, que emerge de sus raíces del PRD, como el PLD también, que sus raíces son el PRD, nuevo, pues le dio como una pizca de esperanza, porque aunque salió del PRD, ya el esquema de los partidos tradicionales, fíjense que el PRD llegó a su mínima expresión, sacó menos de 2%, y el Partido Reformista 2 puntos y pico, menos de un 3%. Es decir, que pasó a ser la tercera fuerza política, con un 5%, fue la Fuerza del Pueblo, que es una conformación que fue ahora rápida, producto del PTD, que era un partido que ni siquiera usted veía porcentaje. Y la llegada de Leonel Fernández le transforman el nombre y ahora mismo acaba de desplazar esos dos partidos que eran tradicionales, que perdieron la posición de ser mayoritario. Entonces, esa falta de credibilidad en el sistema de partidos ha contribuido a que muchas personas sean apáticas a eso y viendo principalmente mucho, cuando salgan los porcentajes claros de las edades de las personas que no votaron, cuando usted vea ese grupo de jóvenes, es que esos jóvenes no creen en los políticos porque ellos dicen, según encuestas que yo he hecho, que los políticos hoy te dicen una cosa, pero cuando llegan hacen otra. Entonces yo creo que hay mucha promesa que la gente espera. Por ejemplo, Luis Abinader en campaña dio una promesa que le sacó muchos frutos. Él dijo que iba a nombrar un procurador independiente. Ojo, pero hay que tener cuidado a que lo que se le llama independiente. Y eso yo lo voy a explicar en otro programa con más detalle, porque podría ser que Luis Abinader, con toda la mejor intención del mundo, caiga en un gancho por sectores que andan detrás de esa posición. Es lo primero. Ignacio Paliza se refirió de que no va a ser una persecución, sino que va a actuar independientemente, va a ser una persona que va a tener independencia para actuar y que no va a estar centro nadie, ni de su partido, ni de un partido contrario, que va a ser para todos. Es una promesa que se espera. Por ejemplo, hay otra promesa que están esperando, pero ustedes saben la condición económica que va a estar este país. Él la va a cumplir, pero tiene que focalizar dónde lo va a sacar. Luis Abinader le prometió, principalmente a los policías y los militares, que le iba a pagar $500. O sea, una relación de cómo está la tasa a $500. Ahora, producto de esta situación económica, porque cuando él hizo esa promesa estaban en términos normales, cuando él comenzó a hacer esa promesa estaban en términos normales, mire la situación que está el país, ahora él tiene que replantearse dónde va a recortar. Él dijo, él va a recortar, por ejemplo, no va a existir el despacho de la primera dama. Esos recursos él lo va a distribuir. Es decir, su cabeza está replanteándose esas principales propuestas de campaña que prometió, que debe iniciar a cumplir después de los 100 días, porque ahí es que él hace su cronograma, que la gente está en expectativa. Yo puse esas dos, son más sus propuestas de gobierno, pero tenemos que entender que un gobierno no entra como Merlín con una varita mágica, licenciada, y eso yo quiero que usted lo comprenda. Cuando Abinader, cuando Abinader tome el poder el 16 de agosto, no espere que el 17 la cosa cambie. No es imposible. No tiene que ser un trabajo profesional y en equipo, de acuerdo a las áreas. Ahora bien, esto de que él prometió, eso, ¿cuántos dólares fue que dijo? Es una relación de $500. Ok, pero también... Estamos hablando del alistado. Sí, pero me pareció que en ese momento que él habló de 25,000 pesos. Y como este país, la legislación no obliga a transacciones en dólares, porque todavía la ley monetaria y financiera no habla de pago en dólares. Nosotros producimos pesos, nosotros no producimos dólares. Creo, si no estoy equivocada, que en ese momento él habló de 25,000 pesos. Que yo entiendo que 25,000 pesos hoy día está todavía
por debajo de la canasta familiar que el Banco Central la ha valorado como aproximadamente unos 30,000 pesos, y no comiendo lo que usted desea, sí, sino comiendo lo que se pueda adquirir con eso, sí, porque donde usted tenga que pagar luz, agua, teléfono, casa, el que no tiene casa, y alimentación para un promedio de 3 o 4 muchachos, no es nada, pero 7,000 pesos que ahora se le paga no es nada, es mucho menos, es decir, que 25,000 pesos, que me parece que en ese momento él habló de eso. En ese momento él lo habló, pero luego de eso, él lo reiteró, lo reiteró, y ya eso ha subido. Ahora, usted ha dicho algo muy importante, y yo lo quiero retomar ahí, es vital que usted ha dicho. Luis Abinader luego habló que es el equivalente a $500. Pero yo creo que él debe hacer un stop ahí, cumplir la promesa, ¿verdad? Pero inmediatamente, cuando él cumpla con eso, debe decirle, vamos a hacer una cosa, yo le voy a subir a $500 a la tasa actual y le voy a mantener, o sea, con esa tasa única, porque como sabemos que la tasa de cambio fluctúa, casi siempre a subir, nunca a bajar, porque nosotros no vemos eso de bajar. ¿Por qué? Porque entonces los sueldos no estarían definidos. Si usted dice equivalente a $500, hoy amanece a 55, mañana a 60. Sí, pero nadie, él debe fijar. Nadie puede hablar en función de dólares. No, pero exactamente, usted lo acaba de decir, usted dio en el key. O sea, él debe coger una tasa y decirle, miren, son $500, pero los $500 van a ser esta tasa. ¿Por qué? Porque un gobierno se maneja por un presupuesto y no puede estar jugando con los sueldos bajo la fluctuación cambiaria. Pero yo creo, licenciado, que el equipo económico, que es a quien le compete esa asesoría, y él también es un economista, sí, con varias máster en Estados Unidos, creo que tiene la capacidad para él saber lo que está hablando sobre economía. Además, licenciado, su equipo económico es para eso, por lo que yo entiendo que este es un país que ha sido una administración catastrófica y que yo entiendo, no que le recomiendo, porque él tiene quien le recomienda, quien le recomiende, tiene su equipo especializado, pero yo entiendo que este país que ha sido tan mal administrado y sin referirme a nadie, pero este es un país saqueado, que ha sido históricamente saqueado, un país que tiene las condiciones de riqueza, porque de fuera vienen a buscar riqueza aquí, un país que ha sido desangrado tanto por un grupo de vivos nacionales como internacionales, y que ha sido siempre una guarida de aves rapaces para venir al Estado a desangrar el Estado. Este es un Estado desangrado, y lo que no hemos incursionado nunca en política, ni buscamos prebendas en política, hemos sido víctimas de este grupo de aves rapaces que han desangrado el Estado a lo largo de su historia. Ahora bien, licenciado, yo creo que si como este partido habló de cambio y la gente quiere saber en qué consiste el cambio, porque no lo sabemos, el término es muy amplio y se ha hablado de cambio y la gente quiere un cambio, pero un cambio positivo en beneficio de la calidad de vida del dominicano. Entonces, ese cambio entiendo yo que debe comenzar por hacer, que siempre he abogado por eso, una reingeniería de la A a la Z del organigrama estatal para que se cierren ciertos elefantes blancos con la pata de humo que hay aquí en el país, con un presupuesto elevadísimo, por poner un ejemplo, no que estoy señalando. El despacho de la primera dama, que gracias a Dios, dice esta señora, que no va a ejercer esas funciones, y que eso se le va a dar a donde corresponda. Qué bien, aplaudo. En el 2018, el presupuesto llegó a 900,000, casi a 1,000 millones. No solamente esa institución, hay muchas, decenas de instituciones en el organigrama estatal que deben ser saneadas, deben ser revisadas y deben ser clausuradas, porque aquí hay multiplicidad de funciones que deben ser de una sola institución. Por ejemplo, yo pensando, no necesariamente, pues yo no soy especialista en estas áreas, que haya un ministerio de la familia,
y en ese Ministerio de la Familia reúnan lo que son Ministerio de la Juventud, Ministerio de la Mujer, qué sé yo qué, de los ancianos, de los niños, de los jóvenes, todo en un solo ministerio distribuido por departamento. Y creo que se ahorraría mucho dinero. Mire, por ejemplo, el despilfarro del INAIPI. Oiga, licenciado. Licenciada, déjame hacerle un aclarando. Eso da pena, mire, como este Estado tiene un desorden mayúsculo que va en detrimento de nosotros, los que pagamos impuestos, obligados, sin poder. Mire cómo están las pymes, destruidas, que con este cierre es el grueso de la pyme que aporta tanto al país. Eso se ha ido abajo. Eso da pena ver cómo usted pasa por esas microempresas y ve todo eso cerrado, muchas plazas cerradas, quebradas. Entonces, licenciado, hay que pensar también en la calidad de vida del pueblo, no pensar en un grupito de aves rapaces que vienen a saquear el Estado y de ciertas familias que tienen años como una dinastía, una detrás de otra generación, viviendo de la teta del Estado, y que son gente que andan con una parafernalia y un derroche de lujo y de ostentaciones, trujándole en la cara al ciudadano que trabaja y que no puede llevar una alimentación y una calidad de vida a su casa, y usted teniendo que ver cómo usted, uno que ayer andaba en bicicleta o a pie, hoy le está hablando a usted y que para allá a Santiago tiene que ir un avión, que para ir a Haití tiene que ir en un yate. Licenciado, mire, por ahí que hay que comenzar saneando la organización del Estado. Le voy a explicar. Y usted verá, licenciado, que cuando se clausuren ciertas instituciones que no son más que centro de botella para complacer a ciertos amiguitos, cuando se clausuren ciertas instituciones, que es un desperdicio de dinero, va a aparecer mucho dinero para reorganizar, para hacer las cosas bien hechas y para que todos disfrutemos de la riqueza. Yo le voy a resumir todo lo que usted dijo en una sola palabra. Una sola medida que se logre implementar, y claro, eso lo tiene que hacer eligiendo un buen equipo, una sola medida, le va a producir el cambio que usted espera y los recursos que usted espera. Oiga, con una sola medida, si el gobierno conforma un equipo que logre reducir en 50%, fíjese que no lo pongo más, pongo en 50%, ¿verdad? La fuga que se va en la corrupción, ahí están los recursos para cumplir con las necesidades y a un cambio, y que se mantenga la variante de ir cada día más reduciendo. Nosotros sabemos que es, por no decir imposible, muy difícil reducir la corrupción a cero, pero podemos llegar al punto más mínimo. Y mire que yo puse reducirla a la mitad, un 50%, con solamente reducir la fuga de recursos que se van por la corrupción, el país arranca. Y le voy a explicar algo más. Pero déjeme explicarle algo más. Sin fondo, licenciado, ese congreso yo lo cerrara completo. Espérese, licenciada, espérese. Yo estoy de acuerdo con usted. O sea, la República Dominicana debería ser una conformación legislativa unicameral, con una sola Cámara. Estamos totalmente de acuerdo. Usted y yo estamos de acuerdo en muchos puntos. Ahora, lo que yo le estoy diciendo ahora representa algo muy importante. Para eso usted tiene que tener un buen equipo. Para eso, crear una institución que supuestamente existe de nombre, pero yo, a mi entender, siento que no existe. Y usted me excusa que hable en esos términos. Crear una verdadera Cámara de Cuentas, porque para mí no existe. No existe. Sí, es decir, que el equipo... Ahí deben cambiar hasta el que va. El equipo, iniciando por Luis Abinader Corona, entregar su declaración jurada y que todos le sigan. Pero es una declaración jurada, no como la que yo veo ahí, que la hace el mismo y nadie la investigan y que usted no le entiende y que no corresponde en nada a la realidad. O sea, que usted pone en una declaración lo que le da su gana. Ahí es una declaración jurada. Por amor a Dios. Entonces, por eso es que yo digo que es una Cámara de Cuentas infuncional. Y me perdonen que yo sé que ahí trabajan muchos técnicos honorables que no pueden hacer nada,
que saben cómo trabajar, pero no pueden hacer nada, porque lamentablemente es una línea programática desde arriba que no se quiere que se investigue. Entonces, si comenzamos con un buen equipo de trabajo que se reduzca a un 50%, ni siquiera estoy diciendo eliminar la corrupción, como dice mucha gente, no, en un 50%, porque en Estados Unidos, que es Estados Unidos, con la mejor estructura judicial, desfalcan en Medicaid, pero cuando lo descubren, ¿para dónde van? Para la justicia. Puede ser negro, blanco, pobre, rico. Cuando se descubre un desfalco al Estado, usted lo paga y tiene que devolver el dinero. En Estados Unidos, agarran un narcotraficante, ellos negocian, los recursos. Y los hablando recursos de narco, que es un tema que a mí no sí. me gusta, pero está tan a la vista, licenciado, que uno no está en la luna. Otra cosa, mire, le voy a decir dónde hay dinero, más dinero para comenzar a recoger dinero, para darle los salarios correspondientes y adecuados a los guardias, a los policías. O dice que un policía gana 7,000 pesos, un guardia 7,000 pesos, un general 35,000 pesos, oiga, pero un chinero hace 35,000 pesos en 30 días, un chinero. Pero fíjese, le voy a decir donde hay más cuartos, licenciado. ¿Usted sabe de dónde pueden ellos sacar los cuartos de aumentarle los salarios a los guardias a la policía? O de ahí del Congreso. El barrilito, el cofrecito, la tarjeta de representación, todo eso, los cuartos que le dan para que vayan a darle a la provincia que no se la dan, todo ese dinero, lo que le dan a los partidos para las elecciones, ahí está el dinero de aumentar los salarios y muchas cosas Mire, más. una iniciativa, el actual senador por la provincia de Santo Domingo, Taveras, él renunció a los privilegios. O sea, él nada más quiere que le paguen otra gastando gasolina. Renunció porque dígame usted, a los privilegios. ¿qué hace una persona con un chofer, con uno que le abre la puerta, con 2 o 3 vehículos atrás, con un chofer adelante? Entre eso... Oye, pero cuando usted no tenía el cargo, usted tenía enemigos. Entre eso... ¿Por qué tanto? Eso es un gasto de gasolina y de vehículo, de goma, de ¿cómo se llama? De equipo para vehículos, gasolina y todo lo que un vehículo demanda. Para cuidar a una persona que ayer andaba en una voladora, en una guagua pública y no tenía enemigo. Entonces, esas son aspavientos. Déjeme completar la idea. Entre esos privilegios está el barrilito. O sea, él renuncia, él no es que... Yo creo que todos deben seguir ese ejemplo. Segundo, hoy dio unas declaraciones en la prensa Emmanuel Esquia Guerrero. Perdóneme, licenciado, que me faltó otra fuente de recursos también. Pero déjeme ya completar esta idea y usted de ahí entra la otra fuente de recursos para que no se me olvide. Emmanuel Esquia Guerrero dijo algo que yo he tenido problemas en la calle, que solamente deben andar con franqueadores el presidente y la vicepresidenta. Aquí un funcionario de tercera categoría anda con un franqueador que para el tránsito en verde para que él pase en rojo. ¿Pero y dónde me deja usted los suplidores de ciertas instituciones que tienen 30 años supliéndole a ciertas instituciones? Yo no sé cuáles son esos concursos que hacen para que coincida que es 30 años una sola empresa supliéndole a ciertas instituciones del Estado, pero esos suplidores de las empresas tienen a su cargo asignado capitanes, mayores, una gran cantidad de militares a su cargo. Digo, pero qué bajito. Pero hay algo peor. Qué bajito. Pero hay algo peor. Hay algo peor. Yo siendo ministro que me negocie para mí mismo y me haga millonario. Eso es peor todavía. Eso es peor. Pero hay algo peor también. El enriquecimiento a través del nepotismo. Si vamos a seguir diciendo. Pero no me quiero salir del Congreso. Muchas personas están a la expectativa de quién va a presidir el Senado. Y la gente con cierta madurez está diciendo que eso se encamina hacia una sola persona, que creo que aunque no sea del PRM, debe presidir esa Cámara, que es el señor Eduardo Estrella, por la trayectoria de vida. ¿El señor de Santiago? Sí, Eduardo Estrella, por su trayectoria. Estamos totalmente de acuerdo. Ese señor, yo apenas lo he observado en la distancia. Y yo creo que ese señor tiene un perfil. Un background. Ese señor tiene una calidad,
moral. Fue ministro de Obra Pública y no cogió un peso. Ministro de Obra Pública y no cogió un peso. Que yo lamento que no me corresponda a mi jurisdicción para yo haber votado una calidad por él, humana con extraordinaria. Mucho gusto. Sí, señor. Licenciada, Sí, no señor. están haciendo más señas que un tráfico. Bueno, licenciado, pero déjeme decirle la otra fuente de dinero para si quieren también ahorrar dinero para satisfacer otras necesidades. Usted sabe que los narcos son personas que manejan mucho dinero. Bueno, en mi cabeza no caben esas cifras que los narcos manejan. Y ellos con el dinero son muy complacientes y muy cariñosos. Y les gusta mucho el lujo, la ostentación. Ellos les gusta tener muchas cabañas lujosas, les gustan las prendas costosísimas, les gustan yates, les gustan aviones. Esa gente tiene de todo lo que significa ostentación. Entonces, la ley establece que cada vez que un señorón de eso, que son tan amigos de los poderes también, ellos compran poderes, porque lo tienen todo y con el dinero compran de todo menos el honor y la salud. Pero cada vez que una persona de esa le incautan esos bienes, la ley dice que esos bienes deben de ir a subasta y con ese dinero que se hace con la subasta de esos bienes incautados, de esos narcos, eso es muchos millones, licenciado. Con ese dinero se pueden hacer muchos hospitales y llenarlo de medicina, se pueden hacer muchas escuelas y mejorar la calidad del sistema educativo dominicano. Entonces, lo que yo veo que sucede en mi país y que yo espero que de eso se dé cuenta, que decían los cristianos, ladrón que roba a ladrón, el primero tiene perdón. Licenciada. Entonces, aquí se acostumbra, licenciado, que la autoridad le quitan los bienes a los narcos, entonces ellos mismos se la adjudican. Licenciada, observe un reguero disque de cabaña muy costosa y lujosa que andan por Casa de Campo, Jarabacoa, La Terrena. ¿Quiénes la están usando? ¿Y de qué manera han llegado al uso, el usufructo de esas personas que la están usando? No tengo tiempo para aclarar ese tema, pero hay unos puntos que usted tiene que ver, porque regularmente esos tipos de narcos de esa magnitud son extraditados. Para extraditar a un narco, eso si se le juzga aquí, se le pueden incautar todos los bienes y decomisarlo todo, pero si para extraditarlo, inmediatamente hay que retirarle todas las acusaciones en República Dominicana. Se tiene que ir limpio porque eso está en el acuerdo de extradición. ¿Y las entonces, millas? Déjeme terminarle. Ya eso pasa al juicio que genera Estados Unidos y entonces lo que le va tocando al Estado es una parte. Por eso yo creo que eso debe revisarse y como no tenemos tiempo, no quiero abundar sobre ese tema que lo conozco bastante bien. Bueno, licenciado, pues hemos terminado por el día de hoy. Lamentablemente que el tiempo, tenemos tanto material que muchas veces el tiempo nos queda corto, pero de todo modo invitamos a nuestros amigos a que nos acompañen en una próxima entrega y muchísimas gracias en el día de hoy por habernos acompañado una vez más. Pasen buenas.